Con el inicio de operaciones de la planta de urea y amoníaco, el proyecto más importante de la historia de Bolivia, el país dio un salto significativo, ya que dejó de ser productor de gas para darle un valor agregado al carburante, llegando a cumplir la meta de la industrialización. La industrialización en Bolivia es una realidad después de 192 años de historia, de ser solo un sueño. En septiembre del 2017, el presidente Evo Morales materializó el proyecto. La planta de urea y amoníaco se encuentra ubicada en el trópico cochabambino. Demandó una inversión de 953 millones de dólares y posee múltiples beneficios para los bolivianos. Permitirá la ampliación del área de cultivo de 2,5 millones de hectáreas a 17 millones de hectáreas. Incrementará hasta un 42% la productividad en los cultivos de cereales. La urea tiene un gran poder para incrementar la productividad, promover el desarrollo de las regiones y contribuir a la seguridad alimentaria. Mejorará la economía del agricultor boliviano. Bolivia va a dejar de importar cerca de 30.000 toneladas de urea, que es el consumo interno, lo que significa un ahorro interno de 15 millones de dólares por año, tras la puesta en marcha de la planta. La industrializadora permitirá al país en principio satisfacer un tercio de la demanda del agropecuario estado brasileño de Mato Grosso, que consume 600.000 toneladas del fertilizante al año. Una sola empresa comprará 335.000 toneladas de urea boliviana por año, que representa el 50% de la producción total anual de la planta de Bulo Bulo. El primer cliente que compró la urea en el mercado interno, un agrofertilizante de alta demanda en el mundo, fue el ingenio azucarero Guavirá. Ya se firmaron 3 contratos de venta en Montero, Santa Cruz, por 14.000 toneladas para cubrir la demanda nacional, lo que da lugar al inicio de comercialización del producto de la planta de Bulo Bulo, que inició operaciones el 14 de septiembre de este año. YPFB producirá cerca de 700.000 toneladas de urea por año, es decir, unas 2.000 toneladas día, de las que el 20% será para el mercado interno y el 80% para mercados externos, como el caso de Brasil, Paraguay, Argentina y Perú. Bulo Bulo cubrirá la demanda interna de urea del país. El precio en el mercado interno bajará al menos 10%, que representa los costos de importación. Bolivia puso en marcha su primera planta petroquímica, construida por la empresa surcoreana Samsung, en el centro del país, y que se constituye en el primer proyecto de industrialización del gas natural boliviano. Y es así que vamos a dar la bienvenida al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, para que nos dé más detalles, para que nos explique la importancia de este inicio de la era de industrialización en nuestro país. Desde Tarija nos acompaña el ministro. Ministro, ¿cómo está? Lo saludamos, le damos la bienvenida. Centro energético de la región, cuando nos decía eso el presidente, ministro, tal vez veíamos las cosas un poco lejanas, pero pasó poco tiempo y lo estamos viviendo y estamos los bolivianos a la expectativa de lo que pueda resultar de este inicio de la era de industrialización en nuestro país, con la exportación de la urea, con las facilidades que tendrán nuestros productores, teniendo la urea boliviana además en sus manos. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida, ministro. Buenos días, Iván, un saludo cordial a todos los televidentes de Canal 7, Televisión Boliviana. Bueno, han pasado 192 años, Ivonne, han pasado 2 nacionalizaciones que han sido muy buenas, pero no han llegado a tener el alcance que ha tenido esta nacionalización que ha hecho Evo Morales, que es darle valor agregado al gas. Y hoy, como hablaban Iván a un comienzo, decían que uno de los principales motivos de la guerra del gas era gas para los bolivianos y la industrialización, entre otros temas importantes también. Pero en el gas para todos, Sembrando Gas, antes de la nacionalización había 40.000 familias que tenían gas. Hoy, pasados 11 años, tenemos 3.5 millones de bolivianos que tienen gas en su casa. ¿Cuánto ha valido la conexión al domiciliar y hacer todas las conexiones primarias? Absolutamente nada. Es el corazón del Estado a través de YPFB que hacemos inversiones.
Entonces es un punto importante de cumplimiento, y otro que era casi imposible. Yo llevo más de 20 años en el sector hidrocarburos y jamás en los primeros años me imaginaba la industrialización, pero bueno, Evo Morales, después de 192 años, después de 2 nacionalizaciones, hace que la molécula del gas se transforme en ese grano blanco que vemos, que es el fertilizante. Obviamente que eso es algo inédito, un salto cualitativo. Bolivia, después de la puesta en operación el 14 de septiembre, hay un antes y hay un después, porque es la consolidación de la industrialización del gas, que hemos luchado muchísimos años, 192 años, y se hace realidad a través de la política energética que ha hecho Evo Morales, y sobre todo la visión que tiene, ¿no? Corazón energético de Sudamérica. Bueno, somos hoy grandes exportadores de gas, somos grandes exportadores de GLP, exportamos otros derivados del gas, hoy exportaremos fertilizantes, mañana seguramente será plásticos, y bueno, en el sector de hidrocarburos creo que ya se ha consolidado este centro energético de Sudamérica. Ministro, uno de los temas esenciales para analizar este complejo proceso petroquímico es precisamente ver cómo han estado configurados los componentes para llegar a la industrialización, porque todavía hay algunos sectores que dudan o desconfían de que el proceso de industrialización se haya iniciado en Bolivia. Primero porque no teníamos antes plantas separadoras de líquidos, que era un tema esencial. ¿Nos puede dar algunos elementos para entender el proceso de industrialización, que no es de un día para otro, requiere de tiempo para llegar a materializar, como en este caso lo que viene a ser la planta de urea y amoníaco? Sabemos que ya se está vendiendo urea a los productores nacionales. ¿Cómo va a cambiar el panorama de producción agrícola en el país, ministro? El proceso de la industrialización es un proceso que va prácticamente en toda la cadena de los hidrocarburos. El año 2005 nos decían que teníamos más de 27 TCFs de reservas. El 2009 hemos corroborado que teníamos menos de 10, y el 2013 hemos incrementado a casi 11. Lo que quiere decir que el factor de reposición en este periodo ha sido mayor de 1. Hemos repuesto lo consumido y hemos incrementado algún porcentaje. Y lo mismo ha pasado entre el 2013 y la cuantificada el 31 de diciembre del 2016. Hoy está en pleno licitación la certificación de reserva, seguramente sabremos en mayo, estimamos que vamos a estar por un factor de reposición parecido en este periodo anterior. A partir de eso se da fuerte énfasis a lo que es el mercado interno. El mercado interno consumía 3 millones de metros cúbicos, hoy consume casi 15 millones de metros cúbicos. Se ha mejorado muchísimo, la universalización, lo que significa 3.5 millones de personas que tienen gas. Hoy tenemos 400.000 vehículos que tienen GNV. La industria ha crecido muchísimo por el gas, hemos llegado a algunas industrias que jamás se pensaba que íbamos a llegar. Las termoeléctricas funcionan a gas, importantes cantidades de megas de potencia, y el otro paso era la industrialización. Entonces era una política de priorizar el mercado interno, después aumentar la producción de 30 millones a 60 millones que hoy producimos. Después teníamos que, algo incoherente que había, exportábamos gas e importábamos GLP, el GLP es un derivado del gas. Entonces se ha trabajado en la planta separadora de Río Grande y la de Gran Chaco. Hoy ya no importamos GLP, somos autosuficientes en GLP, exportamos GLP, tenemos ingresos por GLP, y esta industria de GLP es la materia prima que va a ser para los plásticos, que es los plásticos blandos y plásticos duros. Esa es una de las ramas de la industrialización de los plásticos, que hoy hemos avanzado el 50%. Hoy nos falta completar con la planta propileno en polipropileno, que seguramente en los próximos meses empezaremos a licitar este gran complejo. La otra variable era la planta de GNL, que no es industrialización, pero es llegar a aquellas poblaciones alejadas que no tienen un ducto. Y la otra rama eran los fertilizantes, en transformar
lo que decía, la molécula del gas en el grano de la urea. Entonces, ese es todo ese complejo camino que hemos hecho en 11 años en dirección de Evo, lo que no se ha podido hacer en 192 años. Hoy escucho, leo críticas de algunos analistas del gas. Bueno, ellos han estado en función de gobierno y no han hecho un solo proyecto para el beneficio de Bolivia. Ni qué hablar de la renta petrolera. Es decir, un año de Evo Morales ha sido 20 años de los gobiernos neoliberales. Entonces, la industrialización es, como le decía Iván, es un antes y un después. Los beneficios de la urea son enormes para el pequeño agricultor, para el gran empresario, para el agro, para las provincias, para los departamentos y para el país entero. Ministro, importábamos urea. ¿Cuánto se importaba? ¿Cuánto se invertía en la importación de urea? ¿En cuánto tendrán los productores bolivianos la tonelada de urea? ¿Cuál es la diferencia de precios que existe? Y para posteriormente ya hablamos de mercado interno y posteriormente ya hablemos de mercado externo, ministro. Se estima que la importación en Bolivia está entre 30 y 50 millones o 50 toneladas de urea, 50.000 toneladas de urea, perdón. Entonces, eso representaba entre 15 y 25 millones de dólares de importación. Hace 15 días, Ivonne, la tonelada de urea en el mercado boliviano valía 500 dólares. Y la bolsa de 50 kilos que compra el pequeño agricultor nuestro, boliviano, estaba entre 210 bolivianos. Entra en operación la planta y el equipo de comercialización de YPFB trabaja en dos sectores, todo lo que es la comercialización interna y la comercialización externa. Hoy, la tonelada en Bulo Bulo vale 335 dólares, es decir, de 500 dólares que compraba el empresario, el agricultor, hoy está en un precio de 335. Es un ahorro importante para nuestro pequeño agricultor, para nuestro empresario del agro. Se va a aumentar la productividad grandemente y la persona que quiera comprar una bolsa de 50 kilos que hace 15, 20 días valía 210 bolivianos, hoy en diferentes mercados, en los distritos de YPFB, en toda Bolivia, estará en un precio que va a oscilar entre 130 bolivianos, 150 bolivianos. Usted vea el ahorro, en la tonelada hemos bajado más de 170 dólares por tonelada y en la bolsa de 50 kilos entre 80 y 70 bolivianos de ahorro. Importante para la economía. Ahora, ministro, el tema de la exportación, porque se ha hablado ya de que en próximos días usted seguramente nos dará algunos elementos para contrastar lo que significa esta información. Brasil es un gran consumidor de urea, porque produce también muchísimos alimentos para la exportación. Se ha hablado de 40.000 toneladas que en los próximos días se estaría exportando al Brasil, pero que la intención sería de la mitad de la producción de urea que tenemos en nuestra planta allá en Bulo Bulo. ¿Cómo están estos criterios, sobre todo tomando en cuenta que hay parámetros para definir? Indudablemente los precios internacionales tienen mucho que ver para la exportación, pero sobre todo la importancia y también el requerimiento que tienen estos países y otros, ministro, para la compra de la urea. La compra de la urea. Cuando se decide la construcción de la planta de urea, el precio internacional de la urea, de la tonelada, estaba alrededor de 600 dólares. Ese precio, el marcador internacional de la urea, se llama Argus. Ha bajado a menos de 200. Bien, vamos a retomar. Tiene el mercado brasilero. Tiene fundamentalmente el estado de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Solo el estado de Mato Grosso consume 1.500 millones de toneladas al año, es decir, el doble de la producción de la planta de Bulo Bulo. Hay interés de Mato Grosso do Sul, hay interés del sur de Perú, del norte argentino y del Chaco paraguayo.
YPFB ha firmado un contrato con un trader internacional de 335.000 toneladas. Seguramente en 2 semanas haremos el primer envío, estaremos en Puerto Quijarro, tendremos el honor que nos acompañe Evo Morales, para despachar los primeros camiones o vagones que irán al mercado brasilero. Entonces, ¿cuál es el concepto del negocio de la urea? Hoy tenemos un mercado de 30.000 a 50.000 toneladas de urea en el mercado interno. Seguramente en los próximos años se va a duplicar el consumo del mercado interno. Hoy tenemos un contrato con un trader importante de 335.000, que vendría a ser el 50%, un poco más del 50% de la capacidad de producción de Bulo Bulo. Estamos trabajando fuertemente para que la comercialización, tanto a Brasil, a Perú, a Paraguay o a Argentina, lo realice en manera directa el equipo de YPFB. ¿Por qué directa? Porque hoy tenemos la oportunidad de tener mayores ingresos y utilidades en esa utilidad del trader al consumidor final. Estamos trabajando de abrir oficinas en Brasil, en la capital de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso. Queremos poner también almacenamiento y llegar directamente al consumidor directo. Nos asociaremos con las cooperativas, grandes consumidores, con los formuladores. A través de la EBI también estamos viendo de hacer otro fertilizante desde la urea, que se llama el NPK, que es la urea, nitrógeno, que es fósforo y potasio. Tenemos estos 2 elementos importantes en Bolivia, así que simplemente hay que mezclar y llegar a una proporción 15% de cada uno de ellos. Entonces, vamos por ahí, está muy bien encaminada la planta como la operativa normal día a día, pero también estamos avanzando rápidamente en lo que es la comercialización. Ministro, no escuchamos bien este tema del precio. Usted nos decía precio internacional $600, ¿cierto? ¿Vamos a mantener ese precio o varía el precio de exportación de la urea boliviana? Mercado interno, antes se compraba a $500 la tonelada. Hoy está disponible en Bulo Bulo en $335 la tonelada. Hemos bajado como $165. Las bolsas de 50 kilos antes valía 210 y hoy vamos a poder encontrar en todos los distritos de YPFB, en todos los departamentos, entre 130 y 150 bolivianos. Hay un tema importante. El precio, el marcador internacional es hoy, como el WTI del barril de petróleo, el Argus es 290. Todo esto está en función a los volúmenes que compran. Entonces, el mercado nacional ya más o menos tenemos esos precios. En el mercado internacional tenemos precios superiores al marcador internacional, que es el Argus, y también está en función al precio internacional, al marcador internacional. Lo que tenemos garantizado el 60% aproximadamente de la producción de urea. Y ahora estamos comercializando a mejores precios, seguramente un Argus más 10, más 15, al mismo Brasil, a Perú, a Paraguay y a Argentina. Seguramente las próximas semanas tendremos algo ya acordado y bueno, haremos conocer en su debido momento porque estamos en una etapa de negociación. Ministro, para cerrar este tema, se ha hecho una proyección de cuánto va a recibir el país extraordinariamente, porque una cosa es vender el gas en los volúmenes que vendemos a la Argentina, vendemos al Brasil, que entiendo que en este momento está en sus topes máximos, y obviamente esto está generando también mayores ingresos en la renta petrolera que es distribuida a los diferentes ámbitos, pero ¿cuánto va a generar extraordinariamente la venta de urea en una primera etapa y así seguramente progresivamente irán subiendo los ingresos a medida que se vayan cerrando las negociaciones con los países que usted estaba señalando? Estimamos que los ingresos estarían por encima de los $200 millones anuales. Las utilidades estarán en función a los precios, estarán oscilando entre los 60 y 80 millones de dólares.
para la planta, para el país. Es importante las utilidades que tenga esta planta, es muy importante, pero también hay que ver el otro lado, que es el fortalecimiento de ese pilar tan importante que es el agro. Vamos a crecer en los próximos años de 2.5 millones de hectáreas que tenemos cultivadas hoy a 17 millones de hectáreas. Vamos a tener la posibilidad de que el agro pueda mejorar su rendimiento. Uno, recuperar esas tierras secas que están cansadas, que la hace este fertilizante el más usado en el mundo, que es la urea, que es el 46% de nitrógeno, que es el oxígeno para las plantas. Vamos a tener mayor economía en los pequeños agricultores, en los grandes empresarios. Y cuando hablo de rendimientos, si yo no utilizo urea, en una hectárea yo produzco 4.300 kilos de pastura. Si yo utilizo la urea, ya no son los 4.300, son 13.500 kilos por hectárea. Si nos vamos al arroz, sin urea, una hectárea me da 1.712 kilos, con urea me da 3.658. En el trigo, sin urea, 1.579 kilos por hectárea, con urea 2.291. Con la caña de azúcar, casi el 70% incrementamos el rendimiento. Entonces usted ve que el gas aporta diferentes pilares importantes al energético, a la electricidad, a la minería, etcétera, etcétera, pero el rol importante de la industrialización es aportar y fortalecer al sector del agro. Entonces, tenemos urea más barata, se va a poder tener mayor extensión de cultivos de 2.5 a 17 millones, vamos a tener mayores rendimientos y vamos a tener ingresos por la industrialización. La industrialización es un concepto que es un beneficio para los bolivianos, pero también atraer nuevos ingresos importantes, que es un valor agregado al gas. Bueno, ministro, seguridad con soberanía alimentaria es lo que estamos esperando y lo vamos a lograr seguramente con los datos que usted nos da de la urea. Estuve averiguando por otro lado y la urea tiene muchísimos beneficios para otros aspectos también, que los vamos a estar ya seguramente investigando a medida que va pasando el tiempo. Ahora, ministro, vamos a ir a un tema también importante, así de importante, porque Bolivia en noviembre se convierte en el centro de atención de los países exportadores de gas. Como sede, una vez más estaremos en los ojos del mundo con este importante tema. Ministro, yo lo invito a ver esta nota y después conversamos de lo que ya se está preparando para el mes de noviembre. Bolivia será la sede por